Hola, es para mí un gusto atender la invitación del Aula Abierta al Ciudadano para conversar hoy con ustedes sobre la ingeniería y la escritura creativa. Soy de profesión ingeniero mecánico e ingeniero civil y desde hace un tiempo aficionado a la escritura. Desde niño me gustó escribir cartas. En la universidad redacté tesis de grado, trabajo de ascenso como profesor de ingeniería civil y una buena cantidad de informes en el ejercicio profesional. Siempre me ha gustado escribir y también leer poesía, en particular la de Federico García Lorca, Amado Nervo y Mario Benedetti. La escritura de memorias marcó un hito importante en mi decisión de profundizar en lo literario. La ingeniería me enseñó a pensar de una manera organizada, pero no necesariamente opuesta al pensamiento humanista. La búsqueda de la verdad, más allá de los números y de las ecuaciones, ha inquietado por siglos a los matemáticos, los físicos, los ingenieros, y los ha llevado a hurgar en la filosofía, la espiritualidad, la música o el arte en general. Natalie Goldberg es una escritora norteamericana que ha explorado la escritura como una práctica del budismo zen. La lectura de su libro Writing Down the Bones, Escribir hasta los huesos, durante un año sabático en la Universidad de Florida en Gainesville, 1997, me animó a escribir unas memorias y a profundizar en las bases y elementos de la escritura creativa. La escritura creativa es parte de esa búsqueda de la verdad y también de la belleza, no tanto en la contemplación del mundo que nos rodea, sino en el interior de nosotros mismos. Ella puede ser de ficción o basada en hechos reales, pero es distinta a la escritura periodística, académica o técnica. El valor literario es propio de la escritura creativa. La escritura creativa se distingue por su sentido de libertad, su tendencia a la ficción, aún basada en hechos reales, a la invención, a la expresión del sentimiento, a la evasión y al refugio en otros mundos. La escritura creativa no es utilitaria, no busca ganar nada y no pretende dar lecciones de moral ni fijar posiciones políticas o religiosas. La apreciación y el gusto por el valor estético de las obras de ingeniería puede entrar en sintonía con la consideración de la belleza en la palabra escrita, la composición, la metáfora, la sensibilidad, la poesía. ¿Qué estudiaron los grandes escritores? Si seleccionamos 25 nombres entre los escritores más leídos, digamos desde el siglo XIX hasta el presente, encontramos estos resultados. 44% no realizaron estudios universitarios formales. 32% estudiaron lengua, literatura, letras o arte. 16% culminaron estudios en humanidades y estudios clásicos. 4%, es decir, 1 entre 25, estudió y ejerció la medicina. Y 1 entre 25 también estudió y ejerció la ingeniería. Entre los escritores sin estudios formales universitarios, Ernest Hemingway, por ejemplo, al graduarse de secundaria consigue puestos como conductor de ambulancia durante la Primera Guerra Mundial. Thomas Mann terminó bachillerato y entró como oyente por 12 meses en la universidad. Y Gabriel García Márquez, luego de interrumpir sus estudios de Derecho, se convirtió en periodista, pero no estudió para esto. Los tres obtuvieron el Premio Nobel de Literatura. Julio Verne estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a la literatura. Edgar Allan Poe se enroló en el ejército y pasó brevemente por la Academia Militar de West Point, pero no realizó estudios universitarios. Juan Rulfo no cursó estudios en la universidad. Y Gustave Flaubert
Estudió Derecho, pero no finalizó sus estudios. Jorge Luis Borges estudió secundaria en el College Calvin de Ginebra, pero no realizó estudio universitario. Marcel Proust, para satisfacer a su padre, estudió Derecho, pero se negó a ejercer y logró convencer a su padre de que no podría vivir de otra cosa que no fuesen las letras y la filosofía. León Tolstoy comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Kazán, pero no culminó los estudios. Y Sándor Márai, el gran novelista húngaro, se instaló en Leipzig, Alemania, para estudiar periodismo, carrera que abandonó. Entre los escritores que estudiaron lenguas, literatura, letras, periodismo o arte, tenemos a Miguel de Unamuno, que estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid. James Joyce se matriculó en el University College de Dublín para estudiar lenguas. Pablo Neruda estudió pedagogía en francés en la Universidad de Chile. Charles Bukowski cursó estudios de arte, periodismo y literatura en la Universidad de Los Ángeles. Stephen King obtuvo una licenciatura en arte en inglés. Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, estudió inglés y periodismo en la Universidad de Western Ontario. Haruki Murakami estudió literatura y teatro griego en la Universidad de Waseda. Y Paul Auster estudió literatura en la Universidad de Columbia en Nueva York. Entre los escritores formados en humanidades y estudios clásicos se encuentran Octavio Paz, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México. Franz Kafka probó estudiar Historia del Arte y Filología Alemana, pero finalmente fue obligado por su padre a estudiar Derecho. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, estudió Humanidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y obtuvo el doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Y Oscar Wilde se licenció con los reconocimientos más altos en estudios clásicos en Oxford College. Anton Chekhov estudió y ejerció la medicina. Es considerado uno de los más importantes autores del relato corto. La medicina es mi esposa legal. La literatura es solo mi amante, decía Chekhov. Fyodor Dostoyevsky fue un ingeniero militar ruso que leyó a Shakespeare a los 16 años en la escuela militar, donde empezó a escribir y se convirtió en escritor de la mente humana y padre del existencialismo. Hasta ahora podemos llegar a algunas conclusiones. Casi la mitad de los escritores más leídos fueron autodidactas. Es evidente que los estudios en letras o humanidades generan buenos escritores. Mucho de lo que sabemos de escritura lo aprendemos en el colegio y en el liceo. Escritores famosos leen a otros escritores célebres también. El interés por la filosofía y la estética es común en los grandes escritores. Los médicos y los ingenieros también podemos escribir literatura. Además de Fyodor Dostoyevsky, otros ingenieros o afines han sido grandes escritores. Henri Beyle, mejor conocido como Stendhal, fue un matemático francés, uno de los escritores realistas más importantes. Se debatía entre la ciencia y las letras, un agudo analista de la psicología de sus personajes. Juan Benet fue un ingeniero de caminos español. Escribió drama, cuentos, ensayo, novela. Está entre los grandes de la narrativa española. Refleja sus experiencias de ingeniero en sus textos, donde ficciona acerca de los lugares donde trabaja. Luis Buñuel fue un ingeniero agrónomo español, genial e intuitivo. Se hizo director de cine
y escribió poesía, prosa poética, cuentos y guiones de teatro. Joan Margarit fue un arquitecto español, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, que trabajó en la construcción de la Sagrada Familia y escribió poesía, ganador del premio Cervantes en 2019. Primo Levi fue un ingeniero químico italiano que escribió memorias, relatos, poemas y novelas. Y obviamente hay varios ingenieros escribiendo ciencia ficción, entre ellos Liu Cixin, es un ingeniero electricista chino que escribió El problema de los tres cuerpos, una de sus inconcebibles novelas. Y Andy Weir, ingeniero en informática norteamericano, reconocido por su asombrosa obra El Marciano. De modo que así llegamos hasta los ingenieros venezolanos que han escrito y publicado. Entre ellos, Ramón Villani, ingeniero mecánico, fue mi profesor de termodinámica en la Universidad de Carabobo. Su novela Marionetas me animó con la escritura. Nelson Cordido, ingeniero electrónico jubilado de la industria petrolera, mi cuñado, ha escrito cuentos, novelas, relatos y libros sobre apreciación cinematográfica. Es director de la editorial Edición por Demanda. Álvaro Ríos, ingeniero electricista, un prolijo escritor de cuentos residenciado en Barquisimeto. Y Jorge Craco, ingeniero electrónico, fue presidente del Centro de Ingenieros del Estado Lara. En general, los ingenieros escriben un poco de todo, pero principalmente novela y ciencia ficción. Unos pocos escriben poesía, cuento o memorias. Los ingenieros buscan la belleza y la verdad en la perfección de sus obras o en la escritura. ¿Cuáles serán entonces las bases de la escritura? Se dice que la escritura es el arte puesto en palabras. A través de la palabra podemos articular frases u oraciones para transmitir con ellas deseos, necesidades, sensaciones, sentimientos y vivencias, hasta componer un párrafo para expresar una idea. El idioma español tiene casi 300.000 palabras, conceptos diferentes. Una persona culta e informada usa unas 500 palabras. Un escritor o periodista puede usar unas 3.000. Cervantes usó 8.000 palabras diferentes en su obra. El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea. Los párrafos de un texto literario pueden ser narrativos, descriptivos, dramáticos, líricos o dialogados. Cada intervención en un diálogo es considerada como un párrafo. El estilo, el ritmo y el uso de las figuras literarias o retóricas son propios de la escritura creativa. El estilo de un escritor debe llamar la atención, cautivar, emocionar o impresionar al lector sin que se note, de una manera muy natural. Es como la forma de vestir de cada uno, la característica peculiar en su forma de narrar. El estilo de un escritor es su manera de escribir con sus rasgos personales y propios. Es la expresión de la personalidad del escritor, la manera como viste su obra. Entre los escritores contemporáneos leídos recientemente, me ha cautivado el estilo de la mexicana Ángeles Mastretta, sencillo y directo, de párrafos cortos y diálogos extensos que le ayudan a caracterizar a sus personajes. El uso cabal de la metáfora, la elipsis y la sinestesia, entre otras figuras retóricas de construcción y de pensamiento, aportan valor estético y literario a sus novelas. Con Mal de Amores, Ángeles Mastretta se convirtió en la primera mujer en obtener el premio Rómulo Gallegos en 1997. Las figuras literarias deben salir espontáneas para que el autor defina su estilo propio.
Resulta inútil decir, por ejemplo, voy a poner aquí una metáfora o debería construir una anáfora. El escritor narra o describe y luego se da cuenta de que salieron algunas figuras literarias en su texto. Alberto Barrera Tisca utiliza profusamente la anáfora, la metáfora o el símil y es un artista describiendo las emociones de sus personajes según la expresión facial o corporal. Su novela La enfermedad es, en mi criterio, un libro de texto sobre el uso de estos elementos que aportan valor literario a la escritura. Un niño juega con su pelota y hace planas de escritura. Su padre enferma y viaja para una operación y una prolongada recuperación. Sus tremenduras impacientan a su abuela, quien lo cuida. Un día, al acompañarlo a esperar el autobús del colegio, la abuela le dice, escríbale una carta a su papá. Es posible que este haya sido el inicio de mi afición por la escritura. Mi tío abuelo, Arturo Tamayo Yepes, escribió poesía y fue fundador del periódico La Torcaz en el Tocuyo en 1905. Así también, Enrique Suárez Tamayo, hermano de mi papá, fue afecto a la poesía y hábil en la escritura de versos conjugados con su sano humor. Un adolescente viaja a Italia por 2 meses con su amigo para conocer de primera mano la belleza. Para explicar su descubrimiento, escribe 7 cartas a su familia. De alguna manera, a sus 15 años, confronta la nostalgia y encuentra alegría en la escritura. Su madre conservó para siempre aquellas 7 cartas donde ya asomaba el gusto por la narrativa. Un estudiante de ingeniería escribe cartas a su novia en el exterior. Redacta trabajos de grado y escribe informes técnicos. Para entonces ha leído novelas de Rómulo Gallegos, La Trepadora y Miguel Otero Silva, La muerte de Honorio, entre las que más le gustaron. Más tarde lee a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Jorge Edwards, León Tolstoy, Alberto Barrera Tisca y otros. El interés por la filosofía y la espiritualidad lo acerca a las obras de algunos pensadores como Séneca, Kierkegaard, Krishnamurti, Anthony de Melo, Ansel Grum, Baruch Spinoza y varios más. Un profesor de ingeniería realiza un aburrido año sabático en la Universidad de Florida. Un día comenzó a escribir unas memorias que compartía a sus hermanos en Venezuela, quienes lo animaban a seguir. Apareció así en la infancia la abuela Rosario, la que le había dicho a sus 7 años que escribiera una carta a su papá, enfermo lejos de casa. Siguieron las Betis, las lanchas donde su papá le invitó a surcar su pubertad y puso a flotar su adolescencia. Luego vino el viaje a Italia, con sus cartas de amor a la familia y a la belleza. Siguió el apartamento 45 para albergar el estudio, la aventura y los amores juveniles y audaces. Y cerró Gino Escarzo, su primer empleador, para decirle en veneciano cómo montar industrias y dirigir empresas. Con la excusa de hacer un diplomado en dirección y gestión de empresa, el ingeniero viajó a Chile el año 2011 y realizó talleres literarios para afinar sus memorias a un formato que eventualmente pudiera publicar. Un licenciado en letras le hizo ahondar en la narrativa y conocer a los clásicos. Una joven comunicadora social lo introdujo en la construcción de los diálogos. Y una escritora de novelas, la profesora Ana María Ugarte, lo formó en la escritura biográfica y lo incentivó a escribir su propia novela. Con la intención de convertir sus memorias en novela,
El ingeniero se inscribe en la Academia de Escritores para participar en un taller online a cargo del joven novelista venezolano Eduardo Sánchez Rugeles. El objetivo del primer taller, realizado en el 2012, incluía la escritura del primer capítulo de una novela. Al año siguiente, un segundo taller con Sánchez Rugeles le sirvió para agregar 5 capítulos más. Años sin cuentas. Dos amigos de la infancia dejan de verse al salir del bachillerato. Han pasado 30 años cuando vuelven a encontrarse en medio de sus respectivas crisis de mediana edad. Uno es un bohemio que quiere escribir su historia, pero su mente dispersa no le ayuda. El otro necesita una historia para escribir el primer capítulo en un taller de novela. Deciden escribir a dúo, pero en el trayecto el amigo bohemio fallece. 2 años más tarde, en un taller literario en Chile, en junio de 2015, la escritora Ana María Ugarte le propone: termina la novela para diciembre, que yo te la leo. Así lo hice. Sebastián Olivares e Ignacio Santander representan el anverso y el reverso de una misma moneda, desde sus respectivos enfoques: la bohemia y la sensibilidad, el espíritu y la sensualidad, la búsqueda constante de la verdad desde las experiencias del amor y el exilio social, la figura de la mujer y la representación de la belleza como valor para abordar la trascendencia. Con estas palabras justas reseña la novela Años 50, Cecilia Morales, licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. La triada amor, belleza y verdad y su relación con la fortaleza de la figura del triángulo en la ingeniería constituye el hilo conductor de esta novela. Comencé a escribir relatos cortos en los talleres de narrativa que realizaba durante mi visita de vacaciones a Chile. Los buenos relatos cortos no deberían superar las 2 páginas. El relato puede estar basado en hechos reales o ficticios y debido a su brevedad no tiene por qué contener una introducción, un desarrollo y un desenlace como en el caso del cuento. La brevedad es la clave. Los relatos dan a conocer datos esenciales, pero no revelan detalles sobre los personajes o los escenarios donde se desarrolla la historia, logrando que sea el lector quien los imagine. La participación del lector en la narrativa breve es esencial, mucho más que en la novela. En el relato corto se le dan los detalles justos para que el lector desarrolle la historia. La crónica literaria es una narración sencilla, de fuerte tono personal, en la que se ofrece un contexto histórico o cronológico como marco de los hechos narrados. A diferencia de la crónica periodística, en la que se cuida la fidelidad con los hechos verdaderos, la crónica literaria aporta descripciones subjetivas que permiten transmitir percepciones personales. Su carácter es realista, pero el autor tiene libertad para dar su visión. La crónica literaria pretende aportar valores artísticos que brinden un goce estético a los lectores. Luego de publicar la novela en 2018, me propuse escribir un libro de crónicas y relatos cortos hasta lograr su publicación al año siguiente. Nuestro siempre recordado Freddy Castillo Castellano, con sus sabios consejos, me acompañó gentilmente en el logro de este objetivo. Mi relación con Chile y sus gentes, confrontada con las vivencias de los migrantes venezolanos en tiempos más recientes, aflora como hilo conductor en Amor y Distancia. En 1974 viajé por primera vez a Arica, en el extremo norte de Chile, para visitar a mi novia poco antes de graduarme de ingeniero. 45 años más tarde, nace mi nieto en Arica.
De manera que podemos ir resumiendo. La estética está presente en la ingeniería. La experiencia creativa hace vida en el constructor. A mediana edad, el ingeniero quiere contar su historia de amor, de verdad y de belleza. La historia de su familia, su propia historia, unas memorias. Puede que aparezca la poesía, animada en los códigos genéticos del ingeniero. Que alguien más le estimule a seguir los pasos hacia el relato o la crónica. Que el instinto lo lleve a mejorar con los talleres literarios hasta que aparezca un argumento sólido y unos personajes bien delineados para atreverse con la novela. Un camino difícil, sí. Un reto a la razón y a la paciencia, también. Una locura mal pagada, ¿cómo no? El proyecto más complicado, la maquinaria utópica, el edificio inverosímil, la casa ficticia, la escritura para recrearse, nada más. Aficionados a la escritura es el nombre de un grupo privado en Facebook que administro desde abril de 2018. En la actualidad cuenta con 171 miembros. Unos 20 publican o han publicado sus textos en relatos cortos, crónicas, memorias y poemas. Para muchos ha sido una oportunidad para mostrar su escritura y obtener un comentario o un me gusta de parte de los asiduos lectores del grupo Facebook. La potencialidad de las redes sociales nos estimula a escribir y publicar. La perfección en la escritura podemos dejársela a los maestros. Si nos gusta lo que escribimos y se satisfacen las exigencias en la forma, entonces vale la pena mostrarlo a los demás. No es preciso ser pelotero profesional para afirmar que sabemos jugar al béisbol. Algo así nos pasa con la afición a la escritura. Antes de concluir esta presentación, quiero expresar mi eterna gratitud a dos grandes del medio literario larense que siempre vamos a extrañar. Gracias al poeta Jesús Enrique Barrio, quien me dio a leer sus cartas a Naxia y me hizo creer en mí mismo desde la humildad y el enamoramiento por la palabra escrita, expresada con pasión en las reuniones de su peña literaria a las cuales tuve el orgullo de ser invitado. Gracias a Freddy Castillo, quien tenía un don de gente y un talento especial para lo literario, un libro abierto, una mente pródiga, generosa, entrenada para apreciar el arte y motivar la escritura. Me hubiera gustado haberlo conocido antes, cuando comencé a escribir aquellas memorias íntimas y domésticas a finales de los 90, y no los escasos 2 años que compartimos, el último de ellos distanciados por la pandemia. De los elementos descritos previamente, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Buenas bases de gramática y composición son la clave. Escribir cartas puede ser un buen comienzo. Llevar un diario funciona muy bien para algunos. Hacer crónica de viaje vale para otros. Escribir memoria es un propósito loable y enriquecedor. Que el espíritu, antes que la mente, anime los poemas. Los relatos cortos son ideales para compartir con la familia y los amigos. Y finalmente, la escritura de diálogos requiere práctica y lectura. Los talleres literarios pueden ser de gran ayuda. El cuento está bien para algunos, para otros la novela. Dicen en Chile que hay que tener 4 obras publicadas para llamarse escritor. Ser aficionado a la escritura es una bendición. Están todos invitados.